Buenos días chicos de segundo año, espero que estén bien. A continuación nuestro quinto video explicativo correspondiente a la temática Receptores Sensoriales 1, donde explicaremos las estructuras de la piel, la nariz y la lengua como órganos sensoriales. Nosotros constantemente vivimos expuestos a numerosos estímulos que vamos a recibir tanto del medio externo como del medio interno. Esos estímulos van a estar representados por esa información que va a ser captada por cualquier receptor sensorial. Es decir, esos estímulos van a activar a todos nuestros receptores de manera que en el organismo se pueda mantener ese equilibrio en relación a toda la información recibida. Cuando nosotros hablamos de los receptores sensoriales, son todas esas estructuras nerviosas que son especializadas en captar estímulos determinados, bien sea del medio externo o del medio interno. Estos receptores o estos órganos receptores van a ser muy específicos en relación a la información que van a recibir. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que por ejemplo, si yo estoy hablando de estímulos luminosos, estos van a llegar específicamente a los receptores que nosotros ubicamos en la retina del ojo. Si yo hablo de estímulos sonoros, estos van a llegar específicamente a los receptores ubicados en el oído interno. Por otra parte, si hablamos de estímulos relacionados con lo que son los olores de las sustancias, estos llegarán a los receptores ubicados en el epitelio olfatorio. Ya cuando nosotros hablamos de esos criterios que sirven para clasificar a nuestros receptores, tenemos que tomar en consideración dos. Uno es atendiendo a la procedencia del estímulo, es decir, de dónde viene el estímulo. Atendiendo a esto, los receptores se pueden clasificar en tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? Primero que nada tenemos a los interoceptores. Los interoceptores son aquellos que van a recibir información de la parte interna del cuerpo. Es decir, ellos se van a encargar de informar a nuestro sistema nervioso central de todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo, de manera que podamos mantener ese equilibrio. Por lo tanto, a estos receptores los vamos a ubicar en cada uno de nuestros órganos internos. Por otra parte, tenemos a los esteroceptores. ¿De qué se van a encargar los esteroceptores? De recibir estímulos que provienen del exterior del organismo. Y por lo tanto, a estos los vamos a encontrar representando nuestros 5 sentidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la luz es un estímulo que proviene del exterior y es captado por los receptores que se ubican en el ojo. Cuando hablamos de otro tipo de estímulos, como por ejemplo el sonido, es una información que viene del exterior y va a ser captado por los receptores que encontramos en el oído. Tenemos también estímulos que tienen que ver con la parte química, por ejemplo, con los olores y sabores de las sustancias. Estos van a ser captados, en este caso, por lo que son los receptores del olfato y los receptores que encontramos en el gusto, y así sucesivamente. Los propioceptores son aquellos que nos van a orientar en relación a la ubicación de nuestras extremidades, es decir, nuestros brazos y nuestras piernas, y de la cabeza, así como todos los movimientos que nosotros vamos a realizar. Por lo tanto, lo vamos a ubicar en zonas estratégicas como por ejemplo los tendones, las articulaciones, los músculos esqueléticos y en el oído interno. El otro criterio para clasificar a nuestros receptores sensoriales es según la naturaleza del estímulo, es decir, atendiendo al tipo de estímulo recibido. Existen ciertos tipos de estímulos que unos van a estar relacionados con la parte térmica, otros van a estar relacionados con la parte mecánica, otros van a estar relacionados con la parte luminosa, otros van a estar relacionados con el dolor, entre otros factores. Atendiendo a este parámetro, nosotros vamos a clasificar a los receptores en fotorreceptores. ¿Cuáles son los fotorreceptores? Aquellos encargados de captar estímulos luminosos. Por lo tanto, los vamos a ubicar en la retina del ojo. Por otra parte, tenemos a los quimiorreceptores, que son los que se van a encargar de captar estímulos de tipo químico, como por ejemplo, esos que son derivados del olor de los gases que se encuentran en el aire o el sabor de las sustancias que nosotros consumimos. Por lo tanto, a estos receptores los vamos a ubicar
en el epitelio olfatorio o en la lengua, que es el órgano del gusto. Tenemos también a mecanorreceptores. ¿Qué son los mecanorreceptores? Los que se van a encargar de captar estímulos mecánicos. Esos estímulos mecánicos, unos pueden estar relacionados con la presión y otros con el sonido. Por lo tanto, lo vamos a ubicar en lo que son los diferentes aparatos y sistemas y lo que es el oído interno del cuerpo. Ya cuando nosotros hablamos de los termorreceptores, son aquellos que se van a encargar de captar estímulos relacionados con la temperatura y por lo tanto los vamos a ubicar en la piel. Ya para finalizar tenemos a los nociceptores, que son los que se van a encargar de captar estímulos que son dolorosos, estímulos que son nocivos para nuestro organismo y por lo tanto lo vamos a ubicar en todo nuestro cuerpo. Ahora bien, vamos a estudiar a la piel como órgano sensorial. La piel va a contar con una serie de estructuras que le van a permitir desempeñar su función sensorial, ya que ésta va a contar con una serie de receptores cutáneos que nos van a permitir captar las diferentes sensaciones atendiendo al estímulo recibido. La piel cuenta con dos estructuras o dos capas, una que va a ser la más externa, que se denomina epidermis, y la más interna es la dermis. Existen otros criterios en donde nombran una tercera capa, que es la hipodermis, que es la capa más profunda, de donde deriva toda la grasa y donde se encuentran los numerosos vasos sanguíneos que van a nutrir a nuestra piel. Cuando nosotros hablamos de la epidermis, como lo dije ahorita, es la capa más externa de la que conforman a la piel. Esta va a contar con una serie de subcapas o una serie de subdivisiones que cada una va a desempeñar una función específica. Entre esas capas, de afuera hacia adentro, vamos a encontrar a la córnea, la lúcida, la granulosa, la espinosa y la germinativa. Cuando hablamos de la capa que es córnea, de ahí van a derivar estructuras accesorias como por ejemplo las uñas. Ya cuando hablamos de la capa más interna, que es la germinativa, esta tiene una función muy específica dentro de nuestro organismo, como lo es que ahí es donde se encuentran células denominadas melanocitos, y los melanocitos van a generar una sustancia que se llama melanina. La melanina va a ser ese pigmento que le va a dar la coloración a ciertas estructuras como la piel, el cabello, las cejas, las pestañas, entre otros. Además, les va a proporcionar protección ante los rayos solares. Se piensa que las personas que son más oscuras tienen más melaninas en comparación a las personas que son más claras. Ya cuando hablamos de la dermis es la capa más interna y ahí nosotros vamos a encontrar que se ubican estratégicamente cada uno de los receptores cutáneos que nos van a permitir captar distintas sensaciones. ¿Cuáles son esas sensaciones? Vamos a encontrar la sensación de presión, que va a ser captada por los corpúsculos de Pacini. Asimismo, tenemos la sensación de temperatura, que van a ser captadas por termorreceptores, como lo son los corpúsculos de Krauss, que van a encargarse de la sensación relacionada con el frío, y los corpúsculos de Ruffini, que responden específicamente a las sensaciones de calor. Ya en relación a la sensación de dolor, estas van a ser captadas por un tipo de nociceptores que se denominan terminaciones nerviosas libres. Estas van a permitir que nosotros podamos sentir cuando se haya generado una lesión en la piel u órganos internos. Por lo tanto, lo vamos a ubicar en toda la piel. Ya cuando hablamos de la sensación de texturas, esta va a ser percibida por un tipo de mecanorreceptores denominados corpúsculos de Meissner. Estos nos van a permitir detectar la superficie de todos los objetos que nosotros toquemos. La piel también cuenta con un conjunto de estructuras accesorias, que cada una desempeña una función en específico. Por ejemplo, tenemos a las glándulas sudoríparas, que son las que se van a encargar de producir el sudor, que es un mecanismo que nos va a ayudar a regular nuestra temperatura corporal. Por otra parte, también tenemos a los pelos, que son estructuras que van a sobresalir por numerosos poros que nosotros encontramos en la piel, y esa parte que sobresale nosotros le vamos a denominar tallo, mientras que la parte que no observamos se va a denominar raíz, que se encuentra dentro del folículo piloso.
Por otra parte, tenemos a las glándulas sebáceas, que se encuentran ubicadas generalmente en la base de los folículos pilosos, y estas nos van a permitir la producción de sustancias grasas que van a lubricar a la piel. Asimismo, tenemos a las uñas, que se forman por una de las capas más externas de la epidermis y está constituida por un conjunto de células muertas. Estas van a formar esa lámina que va a proteger a esa zona de la piel que es sumamente sensible. Ahora bien, vamos a explicar la estructura de la nariz como órgano encargado de desempeñar las funciones olfativas. Cuando nosotros hablamos de esos estímulos químicos que se encuentran presentes en el aire que nosotros tomamos del exterior, esos estímulos químicos van a ser captados por receptores específicos que se ubican en el epitelio olfatorio. Esos receptores se denominan células olfatorias y estas se van a encargar de convertir esa información recibida en impulsos nerviosos que van a ser llevados posteriormente a la corteza cerebral, en donde se van a integrar, convirtiéndose así en sensación olfativa. Para poder desempeñar su función sensorial, el olfato va a contar con una serie de estructuras que cada una va a tener una función en específico. Primero que nada tenemos a la pituitaria amarilla, que es lo mismo que bulbo olfatorio. Aquí es donde vamos a ubicar específicamente a las células receptoras del olfato, a las células basales y a las sustentaculares. Cuando hablamos de las células receptoras del olfato, vamos a encontrar que son neuronas bipolares, ya que cuentan con dos prolongaciones y se van a encargar de percibir los estímulos relacionados con el olfato. Ya cuando hablamos de las células que son basales, son aquellas que posteriormente se van a diferenciar y se van a convertir en células olfatorias, mientras que las células sustentaculares van a servir de soporte y sostén a las células olfatorias. Por otra parte, tenemos a las células glandulares, que las células glandulares son las encargadas de producir el moco, en donde se tiene que disolver todos aquellos gases que entran a la cavidad nasal para que se empiecen a generar los impulsos nerviosos. Asimismo, tenemos que en el bulbo olfatorio se encuentran las neuronas mitrales, que esas neuronas mitrales son aquellas que van a hacer sinapsis con las células olfatorias, permitiendo así que esos impulsos nerviosos viajen a través del nervio olfatorio hasta la zona de la corteza cerebral en donde se va a integrar esa información. Ya cuando hablamos de la pituitaria roja, que está en la cavidad nasal, vamos a encontrar que esta está llena de numerosos vasos sanguíneos que se van a encargar de calentar el aire que tomamos a través de la nariz. Ya en relación a lo que es el mecanismo de la olfacción como tal, vamos a encontrar que primero que nada la sustancia tiene que cumplir con una serie de condiciones, es decir, que ésta tiene que viajar por el aire. ¿Para qué? Para que pueda ingresar a través de este a la cavidad nasal. Una vez que ingresa a la cavidad nasal, esta va a tener contacto con el moco que se ubica allí, se va a disolver en el mismo y ahí es donde tienen contacto con las células olfatorias que generarán impulsos nerviosos para hacer sinapsis posteriormente con las neuronas mitrales. Esas neuronas mitrales se van a encargar de llevar la información por el nervio olfativo y de ahí viaja a la zona de la corteza cerebral en donde se integrará la información y se va a convertir en sensación olfativa. Por último, tenemos a la lengua como órgano sensorial que va a desempeñar funciones relacionadas con la percepción de los distintos sabores de los alimentos que nosotros consumimos, ya que en ella se encuentran diferentes quimiorreceptores dentro de estructuras que se llaman papilas gustativas, que se van a encargar de percibir cada uno de los sabores derivados de esos alimentos. Cuando hablamos de la lengua es un órgano que es musculoso, que conjuntamente con la saliva va a participar en la formación del bolo alimenticio. Al mismo tiempo, esta tiene una apariencia que es rugosa y esta es derivada de la presencia de ciertos elementos que se denominan papilas gustativas. Esas papilas gustativas son las que contienen internamente a los receptores del gusto, que son los botones gustativos. Estos botones gustativos son los que contienen internamente a esos receptores
que se van a encargar de percibir el sabor de todas las sustancias que nosotros consumimos a través de los alimentos. En relación a esas papilas que contienen internamente a estos receptores que son los botones gustativos, estas se pueden clasificar atendiendo a su forma. Las papilas fungiformes son aquellas que tienen forma de hongo y las vamos a ubicar generalmente en la punta de la lengua y en las caras laterales de la misma. Generalmente se van a encargar de contener a los receptores que se van a encargar de percibir los sabores que tienen que ver con la parte dulce, salada, el ácido o el agrio. Ya en relación a las papilas filiformes, son aquellas que tienen forma puntiaguda y se encuentran en casi toda la lengua. Estas carecen internamente de botones gustativos y por lo tanto se van a encargar de percibir estímulos relacionados con la parte táctil y térmica. Por último tenemos a las papilas caliciformes, que son aquellas que tienen forma de copa. Estas se ubican generalmente en la parte posterior de la lengua y se encargan de percibir los sabores relacionados con la parte amarga. Nosotros podemos dividir ficticiamente a nuestra lengua en relación a cómo se pueden percibir los distintos sabores en unas zonas con más intensidad en comparación a otras. Y ahí es donde vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando consumimos alimentos dulces, generalmente estos se van a percibir con mayor intensidad en la punta de la lengua. Los alimentos salados también se van a percibir hacia la punta de la lengua y un poquito hacia los laterales. En relación a los alimentos que son ácidos o a las sustancias que son ácidas o agrias, se van a percibir en los laterales posteriores de la lengua. Y los sabores que son amargos en la parte posterior de la lengua. Para que se pueda llevar a cabo el mecanismo del gusto, los alimentos que nosotros ingerimos tienen que tener una serie de características. Entre ellas es que estos puedan ser hidrosolubles, es decir, solubles en agua para que se puedan mezclar con la saliva. En relación a cuando hablamos de que una vez que estos cumplan con esta condición, una vez que nosotros masticamos los alimentos, estos se van a mezclar con la saliva y eso va a permitir la entrada de esas sustancias químicas a las papilas gustativas, que internamente contienen a los receptores del gusto, que son los botones gustativos. Una vez que llegue esa información ahí, se van a empezar a generar impulsos nerviosos que van a viajar a través de ese nervio específico hasta la zona de la corteza cerebral, en donde se va a integrar y se va a convertir en sensación de sabor. Ya hasta aquí explicamos todo el tema relacionado con receptores sensoriales 1. Ahora pueden realizar su mapa mental y enviar por Classroom o correo. Cualquier duda, por favor, me informan. Nos vemos en un próximo video.